Bienvenido raza a un nuevo video. Estamos en la cuenta líder de rally del Chechumaru, esta cuenta que nos presta a veces, que andamos dándole duro. Pues Chechumaru también anda dándole duro. Recuerden que hace unos días estaba en la quiebra y este video es para que sepa usted que no es fácil tener una cuenta líder rally y le tienes que estar metiendo dinero constantemente o vas a quedar totalmente en la quiebra como quedó Chechumaru, que pues hizo muchas cosas que no debería haber hecho. Yo le dije, haz más grande la enfermería. No, ¿para qué borras eso? Güey, pues si tienes que tener de perdida unas 400K en la enfermería. No, que voy a hacer tropas. No, pues ahí estábamos alegando, carnal. Pues le dije, no, pues va a estar viendo las tropas del santuario, mejor 400K, va a estar rápida la enfermería. Ya sabe cómo está como el Chechumaru, que a veces le digo yo y le vale verga, y a veces le doy consejos, pues ni modo, ¿no? A veces los agarra, a veces no los agarra, es su cuenta, le vale reata, cada quien su pedo, ¿no? Pero yo trato de aconsejarlo un poco a loco, así como en los comentarios ustedes, ¿no? Ahí pónganle. Entonces Yeshumaru me dijo que ya había recuperado. ¿Cuánto le metió? $150 raza le metió, y le pregunté más o menos qué le había metido y más o menos me dijo que cuáles fueron los paquetes y más o menos para que usted le meta esos paquetes o vaya a comprar directamente a jugadores. Entonces, una de las cosas es que recuperó, sí recuperó, pero sale como $150 y ando bajo. $50 se ocupa al mínimo estarle metiendo constantemente porque el gasto de la T4 lo gasta, el gasto de recursos, el gasto de la T5 te pide muchos recursos. Entonces tienes que ir a comprar recursos primeramente. 100 millones de oro, por ejemplo, 100 millones de cada recurso vale entre 1500 gemas a 2000 gemas por toda esa gente que me preguntaba. Entonces, ¿cuánto tiene que comprar más o menos? 1 billón de cada recurso. Entonces, si 100 millones son 1500 gemas a 2000, son 15,000 gemas, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, 70,000. Entonces, más o menos por el puro recurso, tiene que gastar entre 100,000 gemas. 100,000 gemas, ¿cuánto vale? Vale más o menos entre $5 a $10 a $15. Si tú le pagas a un vendedor, pues también te va a salir igual entre $15 a $20 ya pagado los recursos. A lo mejor alguien vende más caro, pero más o menos ahí están las cifras. Entonces tienes que hacer tropas, tienes que jugar WoW, por eso tienes que estar haciendo constantemente T5, T4, y esa es la realidad. Otra de las cosas que tienes que tener tú es mucha energía. ¿Mucha energía para qué? Para que no te salga tan costoso. Si tú tienes energía, compras energía, el cofre fortuna que mayormente compra, vas a tener para darle laberinto, vas a tener esas gemas que mayormente esa es la más recomendada para los jugadores de rally, que es este especial de hielo. Y otra cosa es que puedes comprar, y te la vamos a decir, para entrenar tropas. Entonces, los $150 se compró, creo que cofre fortuna para hacer gemas y comprar esos recursos de aquí, de la parte del laberinto. De aquí consiguió las gemas para comprar esos recursos. Entonces, aquí también consigue aceleradores, consigues muchas cosas. Entonces, acá viene la otra cosa, que la energía también le debes de tener. ¿Para qué? Para ahorrarte hasta 50, $100 en cacerías. Si tú compras, por ejemplo, como le hace Shumaro, o el paquete de 5 LOL de a 20 son 25, y luego que compra el de 50 se gasta más o menos aquí $75. Ya se le fue la mitad de dólares aquí, pero con todo esto consigue todos los recursos, consigue las gemas para los recursos. Consigue gemas para reubicadores, consigue gemas para aceleradores, consigue gemas para restablecer talento y, como te digo, consigue muchísimos aceleradores porque esta energía te la tienes que ir a gastar a cacerías nivel 5, cacerías nivel 4, que hay muchísimas que mayormente el Chechumaru pues va a gremios, así que pues que me caó, que con la EMI, cosas así, ¿no? Ahí se la lleva en cacería. La otra vez me pidió un paro, y no le alcanzó la energía, y pues hubo problemitas ahí, hubo problemitas con el gremio. Ahí ponte las pilas, hay que calcularle, Chechumaru. Entonces, como te digo, Chechumaru, para la cuenta líder rally se gasta demasiadas tropas. De hecho, se acabó toda la infantería y le dije, güey, ¿por qué atacas pura infantería? Si ves el Chechumaru, ataca mucho infantería, pero ya va a tener otro nombre. Ya tiene otro nombre, Camila, creo que es su novia, no sé muy bien, carnal. Ya está casado Chechumaru, al rato lo van a decir, ya deja de jugar, carnal. Nomás digo, raza, no sé si sea su amiga.
pero también la usa la cuenta aquí. Entonces Sesshomaru tiene lo demás muy bien. No le he metido joya, lo único que hizo hacer tropas, recursos y pues, como te digo, puede comprar 1 millón de gemas. ¿Cuánto te sale 1 millón de gemas a un comprador? Más o menos entre 80 a 100 dólares, más o menos el mínimo y el máximo, le digo. Pero si compras este paquete también es bueno, que es 5 dólares, creo que el otro es 25 y el otro es 50. Entonces, si se compró cofre de fortuna y esto, pues quiere decir que recuperó muy bien. No le puedo decir la cantidad de tropas raza ahorita, pero sí hizo un buen de tropas, ¿no? Pero, ¿cuánto le va a durar esto? ¿Cuánto le tiene que meter cada semana? Es lo que te digo, Superman le metía hasta 100 a 200 dólares por semana para mantener esa cuenta, pero Superman le gustaba ir en reino en reino por los papiros y todo eso, porque también los papiros pues valen 5 dólares cada papiro, luego tienes que comprar hasta 10, ya son como hasta 30, 50 dólares en papiros. Cuidadito ahí, entonces no es fácil mantener la cuenta. Entonces, ¿cuánto sería el mínimo para estarle metiendo cada semana? 100 dólares de raza, así nomás, para estar haciendo rally constantemente. Y esa es la cosa, porque también tienes que comprar lunite, y el lunite pues te sale caro. Aquí está el paquete que más o menos vale 50 dólares si quieres meterle eso, el paquetito de 5 dólares. Pues Shumaro me dijo, oye bro, no encuentro el paquete de lunite. Pues este es el más carito, pero creo que había otro aquí de 5 dólares que ahorita no está. En la quiebra, carnal, y dije, te quiere meter el chile con lo más caro, y creo que el otro sale cada semana, el de 5 dólares, no está, como te digo, y está cabrón. ¿Sale conveniente comprar recursos desde acá, desde la tienda? No, tienes que ir a comprarle mejor a alguien, sale mucho mejor. Entonces ya está lista la cuenta, ya está lista para rally. Vamos a tratar de grabar al Sesshomaru a ver si podemos. Y, y pues ese es el precio para mantener la cuenta. Yo pienso que son 100 dólares mínimo. Ahí ponme en los comentarios. Y está cabrón, carnal. Está cabrón, está peligroso. Yo por eso no tengo una cuenta de rally, porque yo tengo que meterle dinero a otras cosas en la vida real, carnal. Y no me meto mucho a los juegos yo. Si yo le meto un juego, le meto, por ejemplo, la semana 5 dólares. Entonces mucho me preguntan, ¿por qué no tiene cuenta de Liga Rally? Porque no me gusta meterle mucho a los juegos. Yo soy un jugador más que le gusta andar free to play. No es que no quiera meterle, sí tengo para meterle raza, pero no me gusta meterle dinero al juego porque es un juego. Cada quien. Hay jugadores como Sesshomaru, pues que sí le gusta andar haciendo desmadre. Y pues yo lo normal, ¿no? Normal, ando lo normal. Y así está el movimiento. Entonces, cuidado. Ahí para que sepa, que tenga esta información, que cuando sea líder rally, para mantenerla. Y tiene que tener mucho cuidado, cuidarte, hacer un rally, cuidarte 1 o 2 días para recuperar si eres free to play. Esa es la manera del free to play, pero el de paga, como va a estar atacando, pues tiene que estarle metiendo 100 a 150 dólares, güey. Si no, en eso que les dije, más o menos, tiene que meterle unite, entrenar tropas, o comprar gemas, comprar recursos, comprar gemas, laberinto, ir a cacerías, todo eso. Así te tienes que mantener como líder rally. Espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, raza.